Aquí Alberto Miró, a.k.a. Alfa, desde Córdoba, representando Boom Bapers, director de Boom Bap Dance Studio. Realmente, antes de llegar al mundo de la danza, como que me acerqué un poco a otros dos mundos un poco distintos, como eran el mundo del movimiento y el mundo de la cultura hip hop. En cuanto al movimiento, estuve haciendo deporte prácticamente desde pequeño y dediqué gran parte de mi adolescencia al conocimiento y al estudio de las artes marciales. Concretamente, fui competidor durante varios años en kickboxing y eso me llevó a desarrollar una disciplina y un amor por todo lo que era el ejercicio físico y el movimiento, que creo que posteriormente fue lo que me llevó a intentar descubrir la danza. Y ya centrándome más un poquito en el estilo que me llamó la atención, realmente desperté mucho antes pues también una pasión y una curiosidad por la música rap, por la música hip hop. Prácticamente la escuchaba desde chico y gracias a esas dos cosas, el amor por el movimiento y por la música y la cultura hip hop, pues como que nació en mí la intención o la curiosidad de querer aprender hip hop. Y también quizá mi primer acercamiento al mundo de la danza fue cuando de chico, pues no sé, viendo vídeos en YouTube, pues me salió un vídeo de una Red Bull BC1 y yo recuerdo perfectamente de ver lo que hacían, intentar tirarme al suelo y replicarlo y decir, pues tío, quizá en otra vida yo sea capaz de hacer algo así, ¿no? Y no lo probé más, pero a los muchos años, pues aquí en Córdoba, aquí en mi ciudad, yo creo que fue por en torno a los 2014, estuve como conociendo a un grupo de gente que bailaba tanto en la calle como en escuela y gracias a esas personas como que me fueron descubriendo un poquito el camino de lo que iba siendo danza en ese momento. Y cierto que en la escuela en ese momento todavía no había una formación de hip hop como tal, sí que en la calle, sí sé que aquí en Córdoba se bailaba mucho breaking. Así que me fui iniciando por ese entonces y desde ahí pues inicié el camino que posteriormente desarrollé y que me ha llevado hoy en día hasta aquí. Bueno, mi estilo de danza principal es el hip hop y realmente lo que me llamó a enfocarme un poquito más en él fue la gran conexión o la gran libertad que me daba para desarrollar mi movimiento y después también pues todos esos valores culturales de los que yo ya formaba parte y me gustaban, los veía implícitos en una disciplina de movimientos, por lo tanto me llamó mucho. Es cierto que el camino, sobre todo al principio, fue bastante difícil, sobre todo a la hora de buscar o encontrar lo que realmente era hip hop, porque estamos hablando de los años pues, 2014, 2015, 2016, y como que en ese momento había mucha desinformación de lo que realmente era el hip hop, y eso me llevó pues, a viajar mucho, conocer otras comunidades, conocer escuelas. Se puede destacar sitios como Sevilla, como Madrid, como Francia, como Estados Unidos, y poquito a poco, si bien recibí clases de todo tipo, desde mucha coreografía y mucho jazz disfrazado de hip hop, por decirlo de alguna forma, también me encontré con mucha gente que de verdad sabía lo que hacía y que me supo acompañar en ciertos momentos y sobre todo eso, acompañarme en el camino que tenía a la hora de clarificar un poco lo que era esta disciplina. Y poquito a poco, ojalá hubiesen sido las cosas como hoy, que la información está súper accesible y había un montón de personas que han hecho un trabajo previo para que sea accesible para las nuevas generaciones, pero precisamente por eso, porque no era tan fácil, como que nació también en mí como cierta responsabilidad de tío, ya que te gusta, ya que es tu pasión, vamos a tomarnos esto en serio para el día de mañana y incluso en ese momento, porque también tenía ciertas clases o tenía ciertos compañeros, vamos a formarnos bien para poder transmitir lo que es todo esto y que nadie tenga que pasar, no voluntariamente, digamos, de forma obligada por un camino así y que sea más una elección el salir fuera y formarse que el que lo tengan que hacer por nariz y no encuentren la información. Por lo tanto, lo que me llevó a centrarme en este estilo fue tanto, por un lado, a nivel gusto era lo que me gustaba, lo que coincidía con mi pasión por el movimiento y mi pasión por la cultura hip hop, y por otro lado esa responsabilidad de querer facilitar el camino y desenmarañar un poquito toda esa desinformación que había en ese momento con respecto al estilo.
Bueno, pues si tuviese que explicar a alguien por primera vez lo que es el hip hop, le haría referencia a un concierto de rap. Le pediría que se fijase bien en el movimiento natural que tienen los raperos a la hora de rapear, así como de ese groove natural también que le sale al público a la hora de escuchar las bases de rap, y le diría que eso es lo más parecido a lo que es el hip hop en danza, ¿no? Creo que es una forma muy básica y muy clara de entender el groove, de entender el bounce y de entender la actitud que tenemos en el hip hop. Evidentemente después es mucho más complejo, mucho más variado y hay muchas más vertientes, pero creo que sería un buen acercamiento. Realmente me cuesta un poco contestar a esta pregunta porque no siento que haya tenido la influencia de alguien concreto que me haya marcado muchísimo solamente una persona, sino que realmente, dependiendo del momento de mi camino, me han estado influyendo unas personas u otras. Si voy un poco por etapa, en esa primera fase, ¿no?, que estuve como descubriendo lo que era el mundillo de la danza, las personas que más me inspiraban al final eran mis compañeros, y puedo destacar a gente como Gema, como Yumi, como Alba, como David. Y es cierto que en ese momento sí que tenía dos referentes por tenerlo un poquito más claro. El primero era Tesser, que fue quien me enseñó breaking, y el segundo era Roberto Cansino, que en ese momento pues me enseñaba salsa. Y quizá un poquito más adelante, en esos momentos en los que ya empiezo a salir de mi ciudad, empiezo a conocer otras comunidades y a irme fuera, siento que tienen gran importancia en mi carrera toda la gente de Sevilla. Siento que aprendí mucho de esa ciudad y de su forma de entender tanto la comunidad como la danza. Y más posteriormente, como también me influyeron bastante la gente de Vigo, la gente de Groba Sojana, cuando me metí un poquito más en el mundillo de las battles y veía cómo se lo tomaban ellos, la gran comunidad que construían desde su escuela y desde su grupo, tanto a nivel, pues digo, freestyle battle como a nivel coreográfico. Y también, bueno, indudablemente toda mi experiencia tanto en Francia como en Estados Unidos, pues conocí otras visiones que quizá comparto un poquito menos, pero creo que también me nutrieron en ciertos aspectos. Y ya en una etapa, pues bueno, más última, más cercana a hoy en día, me inspiran muchísimo todos mis compañeros de aquí de la escuela, todos los profesores, y más concretamente estos últimos años, gran mención y especial mención a mi crew, a Boom Bapers. Al final somos los que trabajamos día a día juntos, somos los que entrenamos, por lo tanto no dejamos de vernos crecer, no dejamos de vernos mejorar, y ver las ganas que tienen, el espíritu que tienen, ver cómo ellos entienden en su cuerpo el hip hop, pues es algo que me inspira día a día, precisamente pues eso, a aceptar otras versiones, a buscar mejorar, buscar, no sé, cosas que yo no tengo, a lo mejor potenciarlas, cosas que sí tengo, que me gustan y que veo reflejadas, lo mismo. Pienso como que es el entorno que ahora mismo más me está haciendo crecer y del que más me inspiro en cuanto a danza hip hop. Antes de contestar a la pregunta, aclarar que soy una persona muy metódica y muy estructurada, y dado que a mí me costó mucho también encontrar la formación y encontrar la info de hip hop, como que necesité tenerlo muy claro y muy ordenadito todo para de verdad poder llegar al paso de disfrutarlo. Entonces, después de una investigación bastante profunda del estilo, lo he intentado ordenar todo para hacerlo súper accesible a todo el que confíe en mí para que dé clases, ¿no? Entonces, tanto en las formaciones que doy fuera como en las clases de la escuela que comparto junto a Rocío, siempre busco desarrollar en los bailarines un movimiento consciente, y no solamente una conciencia sobre el movimiento, sino sobre el estilo general. Y para mí el hip hop, ya lo he dicho, no es solamente movimiento, también es cultura, pero en cuanto a danza, prácticamente una de las disciplinas más complejas que conozco. Y no se trata solamente de qué haces o cómo te mueves, sino que hay muchos otros aspectos. Y concretamente, ya respondiendo a las preguntas, mis clases o mi docencia, por así decirlo, la suelo estructurar en torno a responder a 4 preguntas. Lo primero es ¿qué hago? Lo segundo, ¿cómo lo hago? Lo tercero, ¿cuándo lo hago? Y lo cuarto, ¿dónde? El qué hago sería básicamente qué movimiento decido hacer.
y entendiendo como movimiento desde un groove, como puede ser el bounce, como puede ser el rocking, una elección de movimiento, como puede ser mover la cabeza, mover el pecho, puede ser un party dance, como puede ser un happy feet, por ejemplo. Eso sería como el qué decido hacer, ¿no? Después, por otro lado, estaría el cómo decido hacerlo, y ahí ya entramos en el terreno para mí que yo le considero de las dinámicas, que estaríamos hablando de dinámicas temporales, dinámicas espaciales, dinámicas de forma. Por ejemplo, dinámicas espaciales, pues decido hacer un happy fit, pero ahora voy a jugar con las alturas, con el espacio, con el tamaño, con el desplazamiento. Eso sería jugar con las dinámicas espaciales, ¿no? Por ejemplo. Entonces ya tendría el qué y el cómo. Entraríamos al cuándo. Yo entiendo la danza como un lenguaje. Entonces tienes que ser capaz no solamente de conocer las letras, sino de vertebrar palabras y enhebrar discursos. Entonces es muy importante cuándo das tú la información, es decir, de qué forma estructuras tu danza. Por ello buscamos pues distintas formas de estructurar eso que queremos decir a través del movimiento, tanto con estructuras fijas y corrientes, como con, digamos, formas más versátiles o más libres, como en lo que es un proceso de improvisación, ir fluyendo, pero no fluye libre y ya está, sino haciendo especial hincapié en las formas en las que tú puedes enlazar una información con otra información de forma que lo que tú quieras decir sea coherente. Y por último lugar, el dónde sería un poco el contexto, ¿no? Que igualmente siento que no es lo mismo como bailar hacia una cámara o bailar para una battle. Entonces, o bailar en un certamen coreográfico o simplemente en una competición de coreo, ¿no? Que conocemos hoy en día. Entonces, tu información varía mucho, varía mucho lo que haces, el cómo lo haces y el cómo lo estructuras según el contexto. Por lo tanto, centrándome en responder a estas 4 cosas, vertebro todo lo que es la planificación docente de un curso e intento que toda la formación tenga sentido y busco un orden de forma que se entienda progresivamente y así poder darle a los alumnos pues, el mayor número de recursos para que ellos hagan su danza. Busco desarrollar en mis alumnos una conciencia integral del movimiento y una conciencia del propio estilo. No solamente realmente busco desarrollar su danza, sino también hacerlos parte y partícipes de la comunidad de la danza, enseñándoles no solamente lo que es el hip hop, sino cómo funciona hoy en día y cómo está estructurada la comunidad de forma que estén completamente preparados para ser parte de ella en cualquiera de sus formas. Mi meta como profesor de danza principalmente es seguir construyendo esta comunidad que estamos haciendo en Córdoba, seguir siendo parte activa de ella, seguir ayudando a las nuevas generaciones y seguir construyendo juntos. Además, muy unido con esto, mi principal meta como bailarín es no solo ser parte activa, sino seguir encontrando tiempo para entrenar, tiempo para estar activo, tiempo para ir a competiciones, de forma que no solamente eduque con palabras, sino también con el ejemplo y pueda ser un referente para todas estas nuevas generaciones. El mayor aprendizaje que yo he tenido a lo largo de todo este camino en la danza es que si bien la danza es algo que muchas veces vivimos desde la soledad o desde el individualismo, realmente cobra sentido en el momento en el que lo compartimos. La danza no es solamente una forma de expresión, sino que es una forma de comunicación con el resto, de conectar con las personas. Y cuando verdaderamente uno disfruta, es cuando de verdad conecta su arte con el arte de otra persona y es capaz de conectar su camino o su experiencia de ese momento con la gente que le rodea. Y a nivel completamente subjetivo de mi experiencia, los momentos en los que yo más he disfrutado ha sido precisamente gracias a las personas que me he ido encontrando a lo largo del camino, que me han ido sumando tanto enseñanza como compartiendo conmigo un montón de experiencias que van a quedar en mí para siempre. Por lo tanto, si de todas las experiencias y de todos los aprendizajes que he tenido, que han sido muchos,
me tengo que quedar con uno, es con este, que la danza, si es compartida, siempre muchísimo mejor. Como mensaje final, me gustaría agradecer a toda esa gente que ha estado en mi camino, que ha estado durante mi carrera y que gracias a ello hoy estamos donde estamos y lo disfrutamos de esta forma. Desde los que estuvieron al principio, y muchos continúan a día de hoy, como son Gema, como es Yumi, como es Alba, como es David, hasta toda la gente que me he ido encontrando, especial mención evidentemente a toda Andalucía, son todos grandes inspiraciones y siento que todos han dejado un trocito suyo en lo que hoy día hemos construido aquí. Y bueno, en toda la comunidad de gente que tengo cercana, desde mis alumnos hasta evidentemente mi crew, todos mis compañeros también que comparto profesión con ellos aquí en Boom Bap, y bueno, mi familia evidentemente que también me han apoyado durante mi camino, y dejar ese mensaje final, que seamos agradecidos y que cuidemos a la gente que tenemos cerca. Muchas veces ponemos el foco en la gente de fuera o en quien ahora mismo es más mainstream y descuidamos completamente a nuestros compañeros. Muchas veces caemos en competiciones absurdas pensando de que si él triunfa yo no lo voy a hacer, o al revés, cuando eso lo único que genera son climas tóxicos y realmente es todo lo contrario. Os puedo decir a todos por experiencia que cuando yo más he ganado y más he disfrutado es cuando la gente de mi entorno gana y disfruta. Por lo tanto, la competición está muy bien, pero hay que tomarla como un juego dentro del ámbito competitivo. Fuera, la realidad que lo mejor que podemos hacer es cooperar entre nosotros, acompañarnos, disfrutarnos, que al final de eso se trata la danza, de un camino difícil, pero muy bonito, que si encima lo vivimos acompañados, nos vamos a sentir realizados y lo vamos a disfrutar muchísimo más que si lo vivimos en soledad, buscando enemigos por todos sitios. Por lo tanto, como mensaje final, cuida a los que tienes cerca, apoya a los que tienes cerca y disfrutar juntos de este camino tan bonito que es la danza.